Si planeas, lo llevas a cabo, lo cumples, Señor, y nosotros somos los beneficiados. Nosotros somos, Señor, los que recibimos esa bendición, esa gracia, ese favor, y te lo agradecemos porque tuvimos un buen tiempo de matrimonios, las noches, los días, Señor, los tiempos de alabanza, de administración, de predicación, fueron hermosos. Y el regalo de tu espíritu al restaurar, tocar matrimonios, tocar áreas, tocar situaciones para sanar, Señor, no tiene precio. No tiene precio. Y estamos aquí por ello, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios que obra a favor nuestro cuando nosotros nos acercamos con un corazón dispuesto. Te damos gracias por esta enseñanza. Háblanos, dirígenos y llévanos de la mano. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues agradecemos mucho de los organizadores del evento. Aquí está Miguel y Sonia. Y la verdad lleva un estrés, ¿verdad? El cobrar, el llevar a cabo, el llegar a tiempo, pero wow, valió la pena, ¿verdad? Eh, la vida de fe. Y yo quiero insistir en este tema de fe. Las pasadas enseñanzas tenían que ver con fe y voy a seguir tocando la fe porque siento que es un tema, no es un tema solamente bonito, no, no, es un tema básico para nuestra vida cristiana. ¿Sí? Un tema que debemos aprender, ahora sí que entender y practicar. Romanos 1:17 eh, nos dice estas palabras, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, Dios te hace justo porque tú crees en lo que el Evangelio ofrece. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo vino a salvar a la humanidad. No vino a hacer películas, no vino a hacer milagros en sí, vino a salvar a la humanidad, aunque eso implica, ¿verdad?, que hizo milagros. Pero dice, y para fe, para que sigamos creyendo, como está escrito, o sea, hay una escritura ya del Antiguo Testamento, cómo iba a ser nuestra relación con Dios. Dice, más el justo por la fe vivirá. Y esto tiene dos connotaciones muy importantes. Tenemos vida porque creemos. No tienes que hacer nada más, Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. No tienes que esforzarte para alcanzar el cielo te alcanzó a ti. No tienes que hacer obras para poder ser justificado, no se puede. Cristo hizo la obra perfecta, en su vida perfecta y en su sacrificio perfecto. Resucitó para podernos dar esa opción, esa apertura. Pero también la otra connotación es que una vez que has creído que has sido justificado, tu siguiente paso y tu otro paso y tu vida entera va a ser por fe. Va a ser por fe. Entonces tenemos que tener claro este punto, porque la religión que por lo regular la mayoría hemos practicado de niños o que en el mundo se practica, nos enseña las obras y son muy pesadas. Son muy pesadas. El miércoles pasado decía que las obras sin el Espíritu de Dios dentro de nosotros es como cuando si te dijeran, lleva este carro de este punto a aquel punto, te doy las llaves, te doy el mapa, te doy la dirección, pero no le echas gasolina, ¿sí? Y pues vas a empujarlo. Las obras son eso, es nuestro esfuerzo tratando de forzar algo que en nuestras fuerzas está, ahora sí que imposible. Pero ¿qué le echas gasolina? Lo prendes y vas de un punto a otro. Entonces es el Espíritu de Dios que te ayuda a cumplir la obra de Dios. Y todo eso es por fe. Todo eso es por fe, porque no viene un momento donde, así tipo la película de los 10 mandamientos, ¿no? Moisés, y que diga tu nombre y tú dices, Señor, ¿dónde está? Y ay, Señor, y que te estreme. No, no, tú tienes que creer que lo que la Biblia dice es verdad y caminar en ello. Así es que el justo por su fe vivirá. Vivimos por fe y caminamos y vivimos a diario por nuestra fe. Así es que la Biblia nos enseña
el principio más básico de la fe cristiana, de la vida cristiana, es por fe. Nuestra vida espiritual empieza por fe y sigue por fe y es para fe. ¿Ok? ¿Qué es la fe? Bueno, Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, parafraseándola es tener confianza en Dios y en lo que Él te ha prometido, ¿verdad? Aunque no lo veas, saber que está ahí. Tener confianza plena en Dios y en sus promesas, eso es fe. Es lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿cómo caminamos, verdad, en esta nueva vida? Bueno, más bien, ¿cómo caminamos nosotros o hemos caminado en nuestras vidas a diario? Simplemente a ver cómo me va, ¿verdad? A ver, depende de tu inteligencia, de tu destreza, pero básicamente hemos caminado hasta este punto cuando llegamos al conocimiento de Dios al azar, tomando nuestras propias decisiones. Y si eres inteligente, eres astuto, pues te va bien, ¿verdad? Decimos. Pero si no tomaste buenas decisiones, híjole, un fracaso, te apuntas a otro fracaso, etcétera. Entonces, Dios nos anima a que ya dejemos esa manera de vivir en base a nuestras astucias, nuestras elecciones, incluso nuestras emociones, ¿verdad? Porque vivimos por emociones también. Entonces, Dios nos anima a vivir confiando en Dios, que Él tiene un plan para tu vida, un propósito y una voluntad. Amén. Tú puedes decir eso, Dios tiene un plan, un propósito y una voluntad para mi vida. Ahora creerlo, eso es fe. Eso es decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Verdad? No nomás quieres que yo nazca, crezca, estudie una carrera, me multiplique o no sé qué es primero. Me multiplique, estudie una carrera o me multiplique, ya no estudie. Bueno, que crezca, trabaje y produzca y me haga viejito, me retire y ya, esperar que el cielo me lleve. No, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y una voluntad que cumplirse en nuestras vidas y un destino para nosotros. Eso es vivir intencionalmente, confiando que Dios tiene ese plan y que Él nos guiará hacia ese propósito, ¿verdad? Vivir intencionalmente es eso. Dios tiene un plan, un propósito y una voluntad. Yo quiero que Él me guíe, ¿verdad? ¿Quién cree que tu pensamiento, tu sabiduría, tu alcance, tus fuerzas son más que las de Dios? No, pues nadie, ¿verdad? Pero ahora sí que vivimos lo contrario, vivimos creyendo que Dios, espérame, luego averiguo qué quieres para mí, qué tienes para mí, yo tengo este plan para mí, ¿verdad? Muchos vivimos así, espérame, dejamos a Dios atrás de la puerta, ahorita te abro, como si fuera un repartidor, traigo pizza, traigo tu pedido, no, espérame, déjame ver qué puedo hacer con mi vida, ya cuando estás viejo, amolado, cateado y todo, diga, Señor, ¿qué tienes para mí? No, pues ya, pues sí, como que se te pasa un poquito el tiempo, ¿no? Ya mejor vente, ya mejor vente. Y llegamos al cielo y dice el Señor, mira, todo esto tenía para ti, esta vida abundante. Jesús dijo, el diablo vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nosotros, espérate en la puerta, Señor, ahí está quién, ahí está Jesús. Toque la puerta, pero yo tengo planes mejores para mi vida, para mi matrimonio. Y tu esposa dice, ¿verdad? Bueno, tenemos dos opciones, vivir intencionalmente en el plan, voluntad y propósito de Dios, o vivir o seguir viviendo atinándole a la vida. ¿Sí? A ver qué podemos lograr en la vida en base a nuestras elecciones diarias. ¿Qué haces cuando tienes que tomar una elección? Como ahorita Eunice dijo, no quería ir, pues sincero, pero Dios le hizo manita de coche. Qué bueno por el Señor, ¿verdad? Y ahora tú puedes decir, Señor, gracias porque me trajiste, ¿no? Yo creo que Jonás llegó a Nínive, todo por ningún lado y al final dijo, gracias. Bueno, se enojó un poquito porque Dios perdonó, pero yo creo al final de sus vidas dijo, Señor, gracias porque me zarandeaste. ¿Qué hubiera sido si me hubiera ido por mi cuenta?
Bueno, él sí supo, lo tragó un pez. Pero ¿cuántos peces había más allá en su vida, no? Que seguíamos o seguiremos necios. Bueno, en la Biblia encontramos inspiraciones, o sea, personas que nos pueden inspirar en la vida natural también. Dios ha levantado hombres, mujeres de Dios. Pero en la Biblia encontramos el ejemplo de Abraham. Fíjate, Abraham en la Biblia es un ejemplo de fe, precisamente. Y yo creo que si tú quieres crecer en fe, tener fe, aumentar tu fe, pues estudia la vida de Abraham. Pero estudiala de la perspectiva humana, no de la perspectiva de es un santo, ¿no? No, no, este hombre sí. No, no, no. Estudiándolo de la perspectiva natural. ¿Cómo empezó Abraham? ¿Qué pasó? ¿Qué luchas tuvo que enfrentar, etcétera? Podemos nosotros inspirarnos y pensar, Señor, si pudo Abraham, yo también puedo. No, lo vemos ya en el resultado final, ¿verdad? Leemos la Biblia y decimos, pues un tipazo, ¿no? Este es un hombre que se le llegó a decir el padre de la fe, el padre de la nación de Israel, pero no empezó así. Fíjate, qué tan importante es Abraham. En la Biblia te das cuenta a veces de la trascendencia o la importancia de un personaje cuando tú ves los versículos o capítulos que se le dedican. A Abraham se le dedicaron 14 capítulos de Génesis, de la Biblia. Entonces sí es importante entender qué pasó con Abraham. Un muy importante personaje bíblico. Vamos a Génesis 12. Esa es la primera vez que Dios habla a Abraham. Génesis 12, 1 al 3. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, antes de que se llamaba Abraham, porque después Dios le cambió el nombre, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, vamos a extraer algunos puntos aquí importantes de este pasaje. Vivía en Harán, ¿verdad? Ya por Mesopotamia, por allá, por esos lugares, procedentes de Ur de los caldeos, de aquellas tierras del oriente. Ahora, ¿cómo eran esas tierras? Ayer estábamos, bueno, en el retiro estábamos hablando con una persona que dice, ¿dónde hay referencias históricas? Hay muchas referencias históricas en base a la Biblia, que puedes entender textos y el contexto del pasaje por su idioma, por su lenguaje, por su historia, por muchas cosas. Bueno, en este caso, la Biblia sí habla un poquito más acerca de Abraham, de dónde venía. Y Abraham venía de Aram, procedente de Ur de los Caldeos, su familia, su padre, venía de ahí. Y esta gente de Aram y de esas tierras era unas personas paganas. Cuando decimos pagano, como que estaba fuerte la palabra, pero incluso no entendemos qué se trata. Cuando decimos pagano es que adoraban otros dioses y practicaban, ¿verdad? Esas rituales que envolvían a esos dioses, que son ritos, ceremonias, tradiciones de idolatría, pero de una forma horrible, ¿no? Más o menos lo que vimos, bueno, ya me iba a meter en política, pero no. Convocar espíritus inmundos, sacrificios humanos, cosas así. Eso para que se den idea de lo que es cuando se dice pagano, naciones que hacían actos inmorales eh, mandados por sus dioses, ¿verdad? También. Fíjate, encontré una referencia en Josué 24, 2 al 3, la podemos leer en varias versiones, no sé si lo tienes en una traducción viviente. Fíjate lo que dice de Abraham y su familia. O sea, cuando te dicen, tú puedes ser alguien importante en Dios, dicen, no, no conoces a mi familia, ¿verdad? ¿Quién ha dicho eso? No conoces a mi, no, mis papás se dieron hasta con la cubeta y luego vengo de esa familia. Dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham, y de Nacor, que servían a otros dioses. El versículo 3. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río. Está hablando Dios.
del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Bueno, y con esto y muchas referencias podemos decir que Abraham muy probablemente era una persona practicante del paganismo. Sus padres, sus abuelos, ¿verdad? Dice la Biblia y dice la historia que muy probablemente Abraham también era idólatra. Era una persona que venía del mundo, practicaba, a lo mejor decía palabrotas. Ayer nos decía el hermano que nos compartió Denny, que él decía muchas palabras, palabrotas, ¿no? Decía, y tú puedes decir, ¿qué puede salir algo bueno de una persona que viene sin conocimiento de Dios, sin temor de Dios, de una familia sin temor de Dios? Bueno, Dios levantó a Abraham de ahí. Dios extrajo a Abraham de la familia y de sus costumbres paganas. Es interesante eso, ¿no? O sea que la familia no es excusa. Tu background, ¿verdad? Tus antecedentes, pues, ¿verdad? No son necesariamente el impedimento para que sirvas al Señor. Bueno, la instrucción en el Génesis 12, 1 al 3 dice, Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. A partir de ahí, Dios le dijo, sal de ahí, sal de tu tierra y yo te mostraré. Dios comenzó a guiar a Abraham partiendo de su casa, de su tierra, de sus tradiciones paganas. Dios comienza a guiar a Abraham. Ahora, hay una importante referencia aquí. Si él era pagano, lo comenzó a dirigir de esa cultura, comenzó a mostrarme. Hay algo interesante. Habían pasado cientos de años sin que nadie escuchara a Dios. Es algo interesante. Desde Noé hasta Abraham. Y tú puedes pensar, bueno, aquí encontramos a Abraham escuchando a Dios y obedeciendo a Dios. Dices, ¿no había hablado Dios? Yo creo, no dice que si había hablado, no. Empieza a hablar aquí. Pero muy probablemente Dios había hablado, pero nadie lo había escuchado. Nadie le había hecho caso. A excepción, en este caso, de Abraham. Es interesante esto. Ahora, y eso nos lleva al primer punto de caminar por fe. Lo primero que necesitamos para caminar por fe es estar dispuestos a escuchar a Dios. Estar dispuestos a escuchar a Dios. Si no lo escuchamos, no lo vamos a seguir. No vamos a seguir su guianza, su cuidado. Ahora sí que su propósito. Entonces, Mateo 7:24, donde habla al final del Sermón del Monte, dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, yo creo que es interesante ese dato, ¿no? 100 años o cientos de años, aparece Abraham después de Noé, aparece Abraham escuchando a Dios y obedeciendo a Dios. Yo puedo pensar, capaz de que sí habló, nomás que nadie hubo para que lo escuchó. ¿Serás de la generación que escucha a Dios? Pregúntome yo. ¿Sí? ¿Seremos de la generación que escucha a Dios para poder obedecer a Dios? ¿O solo Noé y se brincó a Abraham? ¿Verdad? Probablemente nadie me escuchó. Tu tarea entonces, si decides aceptarlo, es aprender a escuchar a Dios. Pero escuchar no solamente es oír a Dios, porque muchas veces venimos a la iglesia, leemos la palabra y decimos, ay, Dios me habló, pero ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Desestimarla? ¿Hacerte sordito? ¿Sí? ¿Hacerte pato? No sé qué tanto te puedas hacer. Sí, y esta tarea es aprender a escuchar a Dios, porque si no lo escuchas, no lo puedes seguir, no puedes seguir sus pasos. Juan 10:27, Jesús establece, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. De hecho, es una de las tareas básicas de la fe cristiana. Aprende a oír a Dios. Aprende a oír a Dios. Ponte en oración, ponte
exponte a la palabra de Dios. Hace rato en los testimonios del Congreso del Retiro de Matrimonios dice, Dios nos habló en esto. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dios te habla. Si te expones a la palabra, sin duda alguna, vendrá el Señor y te hablará. El problema es tener la disposición en nuestro corazón. Entonces, si no lo escuchamos, seguiremos viviendo al azar, ¿verdad? Seguiremos viviendo a nuestro criterio, por nuestros instintos, por nuestras emociones, por nuestra sabiduría humana y no sabiduría divina. Yo digo, es mejor vivir bajo la sabiduría divina. Yo pienso, ¿no? No sé tú dime, ¿qué es mejor? ¿Vivir guiado por Dios en su eterna sabiduría? Él sabe el antes, el después, Él es el alfa, el omega, Él tiene el conocimiento y sobre todo tiene los planos de mi vida, ¿verdad? Imagínate cuando quieres armar algo y sin los planos, sin el manual, termina algo así, te terminan sobrando tornillos. ¿A quién le ha pasado? Híjole, me sobraron, los guardas, los tiras, ¿no? Los tiras, ¿no? Dice, no vaya a ser, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos faltan tornillos. Y decir, oye, ¿qué le pasa? No, pues se armó solo. Se armó solo, ¿verdad? Se está armando solo, porque a veces sí, ¿verdad? Bueno, en el norte decimos, sí la armo. Sí la armo, dices tú, y la familia, la esposa, no la armo. Más bien, no la armó. Bueno, siguen con ese temor, con ese tenor de armarla o no armarla, mejor con Dios sí la armamos. Porque Él tiene el manual, tiene la sabiduría. Entonces, está la decisión en nuestras vidas. Aprendo a oír a Dios, ok, ¿verdad? Ya tengo la voz de Dios, sé que Dios habló, porque precisamente ayer, antier, estaba orando, estaba buscando, mi necesidad está ahí y Dios viene y la toca, seguro es Dios. Seguro es Dios, ¿verdad? El diablo no va a hacer cosas buenas por ti, ¿sí? No va a hacer cosas buenas por ti. Lo contrario que Mateo 7:26 al 27 dice, el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Aquí es muy ligerito, ¿verdad? En otra versión dice, le compararé a un hombre tonto, ¿verdad? Que no la armó, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué? Fue grande su ruina. Así es que tenemos esa decisión, ¿verdad? De seguir viviendo al azar a nuestros conceptos, nuestros instintos, nuestras emociones, o vivir bajo la sabiduría y guianza de Dios. Yo te digo, acá entre nos, te conviene escoger a Dios. Te conviene escoger a Dios. Una de las cosas bonitas del retiro de matrimonios, y hablando del retiro, ni modo, te voy a hablar más. Sí, te vas a sentir mal porque no fuiste nada. No, fíjate que es interesante. Uno de los predicadores, tuvimos una pareja de invitados de Washington. Una hermosa pareja, dinámica, preciosa, sencilla, pero también tuvimos a los pastores de Guerrero Negro y a los pastores de Ensenada predicando. Nosotros los conocimos desde que eran, ahora sí como con Vicky, ¿no? De que nació. y hice referencia cuando conocimos a Saraí, la esposa de Adrián, los pastores de Guerrero Negro. Ella llegó devastada, ahora sí que completamente su matrimonio de cabeza, y la llevaron a un retiro de mujeres precisamente allí en el Newport Beach. Antes se llamaba Newport Beach, ahora se llama Gran Baja. Y hablamos con ella, estuvimos ministrando, orando, pidiéndole a Dios, Señor, restaura este matrimonio, salva este matrimonio. Y pasaron un proceso. Y hoy tú los oís, hubieras oído hablar, predicar, tú dices, hay esperanza para el mundo. Dios es real, Dios transforma, o sea, créeme, nosotros nos tocó ministrar, y así como muchos matrimonios, ejemplo, ¿no? Nos tocó ministrar a Miguel y a Sonia, siempre los uso de ejemplo porque son muy bonitos ejemplos, en su matrimonio y todo lo que en ello estaba, y predican con pasión, muestran la pasión, aman a Dios, viven lo que enseñan, y tú dices, yo le creo. Yo le creo, no son mis palabras, es la palabra de Dios
con poder en cada persona. Entonces sí conviene seguir. Digo, obviamente también Javier y Angélica se mostraron vulnerables, sencillos, dijeron cómo batallaron los primeros años de su vida, y más bien eran de bajada, cómo batallaron y todo, y tú los oyes predicar, tú los ves, y me daba curiosidad porque estaban los pastores de Guerrero Negro y sus pollitos alrededor, siempre andaban con sus pollitos, los pastores de Ensenada y sus pollitos allá. Yo los espantaba los niños. No, 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 también estábamos juntos y es padre ver la transformación que Dios puede hacer. ¿Tú quieres una transformación? Aprende a escuchar a Dios. Créele a Dios. Dios tiene el poder. Amén. ¿Qué te está hablando Dios en este tiempo? ¿Qué te está hablando Dios en este tiempo? Escúchalo. Génesis 12:3, el versículo que leímos, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Yo lo veo cuando veo a gente transformada siendo bendición a muchos. Este versículo yo lo he visto muchas veces siendo efectivo en mucha gente. ¿No lo quieres ver efectivo en tu vida? A pesar de venir de los ídolos, del paganismo, de esos rituales, de todo eso, Dios toma la oportunidad para cambiar a un hombre como Abraham, para cambiar el mundo. Dios quiere tomar la oportunidad de tomarte a ti para cambiar el mundo. Sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Y la verdad, yo lo he visto. ¿Sí? Ahora, Génesis 12:4, Génesis 12:4 dice, y eso me encanta, ¿no? Porque podemos hablar muchas cosas de lo que Dios puede hacer, podemos oír muchas cosas de lo que Dios quiere hacer, pero la decisión va a estar en ti y en mí. Aquí dice, ¿y Abraham qué? Se fue por otro lado. No. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Tuvo un pequeño errorcillo llamado Lot, pero después se corrigió ese errorcillo, ¿no? Ya después platicaremos, porque Abraham no era perfecto, venía de la idolatría. Dios apenas encontró a alguien que lo escuchó. Bueno, pues se llevó a Lot. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero lo importante es que empezó su travesía, su gran viaje de la vida que llevó a no solamente a construir una gran nación que amara y bendijera a Dios, sino a un hombre que hasta el día de hoy, estamos hablando de 6,000 años o no sé cuántos años de ese día hasta hoy, podemos estar mencionándolo y decir, yo quiero ser como Abraham. ¿Sí? Yo quiero aprender lo que. Segundo paso para caminar por fe es poner tu confianza en Dios. Que eso es fe, ¿verdad? O sea, oyes a Dios, le crees a Dios, pero la manera de creer a Dios es caminar en lo que Él está hablando, poner tu confianza, tu corazón en sus promesas. Abraham, como vimos ahorita en el 12:4, escuchó a Dios y le creyó. Le creyó. Porque muchos podemos estar escuchando a Dios. Haz este cambio en tu vida, mejora esto, pídele perdón. Me gustó que dijo, esperaba terminar la enseñanza para poner en obra la enseñanza, pedirle perdón. Dice, 7 meses, ya le... La verdad somos humanos, somos frágiles, la verdad tenemos necesidades, pero Dios sabe cuáles son y nos dice, haz esto. La decisión está en nosotros. Ponerle confianza, Señor. No se me queda claro. Hazlo, tú hazlo y vas a ver. Él lo creyó. Imagínate salir de mi tierra para entrar a la tierra que te mostré. Ni siquiera le dio el mapa, ni siquiera le dio la ubicación. Mándame la ubicación actual para saber más o menos ir ampliando ahí el mapa. Qué bendecidos somos hoy. Nos mandan la ubicación por donde vive. Ay, ya me di cuenta, ¿no? Ese barrio está acá. No, Dios le dijo, tú sígueme, tú cree en mí, pon en mí tu confianza. Wow. Por eso después Dios se le revela
como el Shaddai. ¿Se acuerdan cuando después de los pasajes del capítulo 14 dice, yo soy el Dios todopoderoso? Y la palabra ahí es, yo soy el Dios todo suficiente. Yo soy el Shaddai. Lo que necesites, yo estoy. ¡Wow! O sea, Dios se fue revelando a su vida, pero primero tuvo que tomar el primer paso. No sé qué me depara el futuro, no sé qué hay más allá, pero le voy a creer. La Biblia, bueno, la gente le llama un salto de fe. Es más, ni tan salto, es un paso nada más. Pero hay que obedecer. Eh, él no venía de una familia piadosa, eso ya lo hablamos. Seguramente, si no le escuchas, fíjate, hay razones. Jesús dio una parábola de los diferentes tipos de corazón. ¿Te acuerdas? Dice, el que se fue a sembrar la semilla en pedregales, afuera del camino. Habla de corazón, de la disponibilidad de nuestro corazón o la condición de nuestro corazón. Cuando tú entras en dudas y dudas de lo que Dios te está diciendo, pones excusas para no caminar en lo que Dios te está diciendo, es que tienes un corazón duro. Tienes un corazón duro. Tú puedes decir, sí lo creo, pero ¿qué tal si esto? ¿O qué tal si aquello? Le das muchas vueltas a la situación. El Señor te está diciendo, camina, yo te sostendré. Camina, yo tengo planes de bien y no de mal. Jeremías 29:11, me encanta ese pasaje. Ese pasaje lo abracé desde hace varios años y dije, Señor, me encanta. Yo tengo planes de bien y no de mal. Y vengo a darte un futuro y esperanza para tu vida. Dije, Señor, yo lo voy a creer. Señor, mejor es estar contigo que fuera de ti, ¿verdad? Porque yo sé que no vas a hacerme mal, vas a hacerme todo lo contrario. Ser receptivo en este punto es una necesidad. Dios te va a llevar al segundo nivel, al tercer paso, una vez que seas receptivo. Pero si tú no eres receptivo, ¿para qué te va a llevar a otros niveles si ni siquiera has pasado el primer nivel? Si ni siquiera has dado el primer paso, si tú no eres receptivo, si tú pones dudas, si tú tienes temores, si tú te rehusas de lo que Dios va a hacer, Dios no te va a llevar a los siguientes niveles. Tenemos que obedecer primero. Dios nos pedirá algo que tal vez sea algo que no nos razone bien la cosa. Me pides esto, Señor, pero no creo que no es lógico. O en nuestro pensamiento humano, ¿verdad? Y eso me llevó al pasaje de María, cuando el ángel llegó a visitar a María que iba a nacer Jesús, ¿se acuerdan? Lucas 1:38 es el resultado no de la lógica, sino de la confianza en un Dios poderoso. Porque llegó el ángel y dijo, salve bienaventurada, ay, qué padre un ángel, ¿verdad? Y dice, ay, la interacción estuvo padrísima, ver al ángel, ay, qué hermoso ángel, qué experiencia, pero lo que me está diciendo no tiene lógica. Como dice un hermano de San Felipe, túmbate el rollo. Esto no cuadra con mi lógica, con mi sabiduría, ni me he casado. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Lo que María reacciona, no es lógico que reaccione así, porque no era lógico lo que le estaba diciendo el ángel. Era sobrenatural. ¿Y qué le dijo ella? Túmbate el rollo. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No estoy diciendo conforme a lo que me mostraste, ya me mostraste la escena, ya llámame al final, a ver, dale no, regresa, ya entiendo, ok, ya estoy. No, tu palabra me basta. Tu palabra me basta. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué Dios te está diciendo en este último tiempo, en estos días, en estos meses, en este año que se está por acabar? ¿Qué se está invitando Dios? Escucha su voz. Obedece a la Dios, aunque las cosas no sean tan lógicas, a lo mejor no te cuadren en la cabeza o tus números no te den, Dios te está invitando a una maravillosa experiencia de fe, ¿sí? Porque a veces cuando se paran aquí gente y nos dicen dar el diezmo y todo, no,
Ajá. Comenzaba así como cuando a un perrito le quieres quitar la comida. Digo, no les llamo perritos, ¿no? Pero es una expresión. Sí, así dices tú. ¿Por qué? Porque no me cuadra, mis números no me dan, es menos. Y dice Dios, escucha mi palabra, hazla. Y vas a ver las consecuencias. Déjame a mí las consecuencias. Y vemos a María, tuvo a Jesús, ¿verdad? No la apedrearon, se casó con José, vino el Mesías, etcétera, ¿no? Pero ella no sabía toda esa información. Lo único que le dijo, vas a ser mamá y no tienes esposo. Si tú lo dices, ¿verdad? Si tú lo dices, yo lo voy a creer. La vida de fe no es complicada, la hacemos complicada por la condición de nuestro corazón, por nuestras dudas, nuestros temores. Pero Dios te invita hoy a oír su voz y a caminar en él. ¿Sí? Hay una vida maravillosa esperándonos. Hay una vida de milagros. Yo he visto milagros y sigo viendo milagros. No seas espectador. Sé de los que ocurran, donde ocurran los milagros y los que provoquen los milagros. Sé parte de la historia. Abraham no tenía un pasado muy prometedor, no venía una familia, de hecho es la primera generación, Abraham, así le decimos, ¿no? No venía de un padre cristiano, de una bonita familia, venía de un trasfondo pagano, pero él dijo, esta aventura no me la quiero perder, yo me apunto, yo creo en su palabra. ¿Tú crees en su palabra? ¿Sí? Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Amén. De hecho, cuando hacemos